entrando a la primer clase de danza española que fui, con mucho miedo. Y fue una experiencia muy, muy linda. Muy linda. ¿Dónde fue? Bueno, fue en el Olimpo, no sé cuántos años atrás, tenía 7, con Karina Nimitán, sin ir más lejos. Y creo que lo que más me atrapó de la danza en ese momento fue con el calor y el afecto que me dieron esa horita de clase. Yo creo que el hecho puntual que me puso en el camino de la danza fue que yo no me daba con el resto de la gente en la escuela y mis viejos vieron la opción. Creo que cayó por descarte y después sí me encontré con un montón de situaciones que me han abierto cada vez más el camino para decir quiero esto. Una fue Karina Nimitán, después conocí al coreógrafo de Michael Jackson, a Milo Level, mis viejos que siempre me han acompañado, siempre, a todos lados, pero puntualmente creo que fue Karina Nimitán, que fue mi primera profesora y me mostró un mundo mágico. En mi casa se escuchó siempre mucha música, pero por la relación también que había con la actividad física. Pero tengo muy marcado Palito Ortega, a mi mamá y a mi papá bailando en el patio de casa, eso lo tengo muy marcado. Después como música, mucho tango, y mi abuelo usaba, ya era un poco más grande, pero mi abuelo ponía mucha música de Yuya, no sé por qué, pero siempre hubo mucha música en casa. Tocaba la armónica mi abuelo, así que siempre había un ámbito festivo. Bueno, Karina Nimitán. Creo que Karina Nimitán fue un referente de ahí para adelante en un montón de aspectos, desde la parte pedagógica, didáctica, creativa, humana, pero fue mi gran maestra. Después tuve muchos maestros, he pasado por la mano de un montón, como el coreógrafo de Michael Jackson. También he tenido maestros que no se dedican pura y exclusivamente a la danza, sino a una danza fitness. Pero creo que lo que más mamé fue de Karina Nimitán, Milo Level, a morir, que es el coreógrafo de Michael Jackson, y mis viejos. La pasión por dar clase es de mis viejos, de los dos. Mi búsqueda personal con la danza, creo que ya no hay más búsqueda, creo que hay disfrute. Cuando uno es más chico, por ahí tiene esa ambición, ay, que quiero hacer tal cosa, entonces busca y quiere siempre más, y se pierde un montón de cosas en ese proceso de ambición. Pero yo hoy disfruto desde tener que editar un tema para una coreografía, el proceso creativo que me lleva, a veces sale en 5 minutos, a veces no sale y hay que dejarlo que fluya. El ir a dar una clase, creo que la danza es eso, es disfrutar cada momento. Creo que eso es lo más importante. ¿Qué danza elijo sobre las demás? La que más pongo como referencia o se me tiene como referencia es la danza urbana, pero detrás de la danza urbana siempre hay muchas. Tenés que saber de jazz, tenés que saber de contemporáneo, tenés que saber de clásico, de línea, si no sos bailador. ¿Y por qué la pongo por adelante? Es porque yo me identifico con ese tipo de música también, y porque me siento súper cómoda con los tipos de movimiento y con las variantes de movimiento. Creo que es un mundo de posibilidades la danza urbana. ¿Qué música escucho actualmente? Escucho mucha música de la época dorada del hip hop, 2000, 2010, pero en realidad en casa escucho mucha música clásica.
nada que ver al cotidiano, pero mucha música clásica, mucha música de meditación, hindú y toda esa onda. Y después sí, mis artistas referentes, y escucho mucha música en español, aunque me dedico a otra cosa. ¿Cómo es el ambiente de la danza? Primero hay mucha camaradería, hay mucho grupo, hay la famosa frase de todos para uno y uno para todos. Después no lo vamos a negar, también hay mucha envidia, se genera mucha envidia, pero no por posesión de cosas, sino por este es de este grupo, este es de este grupo. Gracias a Dios eso se está perdiendo bastante, porque para mí la danza tiene que unir, es un lenguaje universal. Vos vas a cualquier lado y ves a alguien bailando y es universal, todo el mundo entiende, no importa de qué origen étnico sea. Pero el ambiente de la danza creo que lo que más lo caracteriza es la camaradería. Es todo para uno y uno para todos. Si a uno le pasa algo y tenés 10 personas atrás corriendo para poder solucionar a lo mejor que a alguien se le cayó un botón. Creo que eso es la parte más linda. Entre el camarín y el escenario hay muchas emociones en el medio. Muchas. Desde... Me olvidé la coreografía, tengo ganas de ir al baño, no me acuerdo nada. Y después creo que lo más lindo que hay entre el camarín y el escenario son todas las emociones, no solo individual, sino circundantes, esto de que te contienen, me contienen, contengo al otro, los abrazos antes de salir al escenario, la energía que hay. Nunca vas a ver entre el camarín y el escenario que haya mala energía, jamás. En cualquier producción, así vayas a una competencia, nunca hay mala energía. Porque todo el mundo está tirando para el mismo lado, independientemente que sean de diferentes grupos, siempre hay buena energía, y siempre. Creo que la parte más linda de un espectáculo, más allá del producto final en un espectáculo, creo que es toda la previa al telón. El público es por lo cual uno baila. El 80% o más de lo que uno hace es para el público. Por más que nazca para una satisfacción personal. Es el reconocimiento. Yo he tenido que bailar, más allá de gratis, 20 millones de veces, o por la gaseosa del día, y te estoy hablando, por ejemplo, en boliches muy importantes, es que cuando vos salís y el público te aplaude o te grita o lo que vos quieras que suceda, es eso que te dicen, tengo mariposas cuando estás en un periodo de enamoramiento. Bueno, eso pasa creo que siempre con el público. El público siempre enamora al artista. Uno siempre siente esas cosquillitas, esas mariposas cuando se va al escenario y enfrenta al público, ya sea en un teatro, en un anfiteatro o en una plaza, no importa. Creo que esas maripositas son el gran motor para que el artista siga en esto. Creo que la danza, desde mi punto de vista, es la herramienta popular y universal de expresión, no solo de un cuerpo, sino de el alma, el espíritu y las emociones. Creo que es expresión. Bien, dirigir en danza creo que desde mi perspectiva va mucho más allá de un aspecto coreográfico. Creo que tiene que ver con la parte emocional y cómo conjugarlo con el aspecto coreográfico o la puesta en escena que se quiera hacer, e inclusive lidiar, entre comillas, día a día con las emociones que cada uno que está en el elenco, ya sea grupo, clase de danza o elenco de teatro, con las emociones que tiene día a día. Creo que la dirección no es solamente, Claudio, no es solamente una puesta en escena coreográfica, sino una contención de todos aquellos que forman parte del equipo de trabajo.
Bien, con respecto al proceso creativo, siempre, por lo menos en lo mío en particular, sale desde las emociones o algo en particular que quiero representar. Me ha tocado experiencias muy difíciles de llevar a cabo en el proceso creativo, donde te vienen y te dicen tenés que coreografiar este tema y no, a nivel emocional no te llega y el proceso creativo se hace mucho más complicado, pero cuando uno le da una vuelta y encuentra en ese tema, por ejemplo, que me ha tocado coreografiar, una idea para transmitir con respecto a una emoción, es mucho más sencillo, se genera primero toda una estructura en mi cabeza del global que quisiera ver y a partir de ahí empiezo a desglosar, inclusive he probado hasta con mis perros, hacer trucos, cosas así, para ver si realmente lo que en mi imaginación se plasma se puede llevar a cabo. Muchas veces no, muchas veces gracias a Dios sí. Voluntad. Creo que el mejor atributo para la danza en general, creo que el mayor atributo es la voluntad y las ganas. Si no hay voluntad y no hay ganas de hacer algo, no se llega. Yo, para todo voy a tener anécdota. He tenido que darle clases de danza a los abuelos del PAMI, donde les encantaba la música urbana, pero estaban condicionados por su edad, pero tenían unas ganas y una voluntad bárbara, y en un año terminaron haciendo el cierre de año del PAMI bailando hip hop, con todas sus limitaciones obviamente, pero con voluntad y con ganas todo el mundo puede bailar. La danza y el deporte es una dicotomía muy grande, pero a su vez creo que tienen una relación que es base, que es la herramienta. La herramienta siempre es el cuerpo. Y en ambos dos sectores se los entrena y se los cuida para un objetivo, ya sea desde la parte de danza o la parte artística, como la parte deportiva. Pero tienen el punto importante es el cuerpo. Si no hay cuerpo, no hay herramienta de trabajo. El cuidado del cuerpo en la danza es muy complicado, porque cuando uno se quiere dedicar de forma profesional realmente tiene que entrenar, tiene que conocer. Creo que todo aquel que se dedica a la actividad física, tanto danza como deportiva, tiene que saber de fisiología, de entrenamiento, de recuperación muscular, conocimiento sobre lesiones, problemas de columna, porque si uno no toma conciencia de cómo está compuesta la herramienta de trabajo, es muy difícil que la pueda cuidar. Y las exigencias que se llevan normalmente al máximo, te llevo a una bailarina de ballet que he practicado, siempre se está al límite de una lesión, por elongación, por fuerza, por fatiga. Entonces, si uno no toma los recaudos necesarios en conocimiento para evitar lesiones, una vez que se rompe el elemento, yo le digo la máquina, es muy difícil después poder llegar a ciertos objetivos que en la competencia o en el entrenamiento de elite o la danza, como la danza clásica, después no llegas. Entonces es importante inculcarle sobre todo desde los más chiquititos, a cuidarse el cuerpo y a no frustrarlo. Lo intelectual y la danza. Creo que si no hay lectura, no hay conocimiento. No solo del aspecto físico, del aspecto creativo, de la parte técnica. Cada danza tiene una técnica en particular, pero esa técnica también tiene mucho de historia. En lo particular, yo que me dedico mucho a la danza urbana y que hoy está en auge por todos lados, nadie sabe la historia del movimiento, por qué viene. O sea, uno lo ve y dice, no, el hip hop, que es un poco previo a la danza urbana, es re de rudo, muy para abajo, oscuro, y nadie tiene noción que viene de la época de la esclavitud, que laburaban 20 horas, que no se podían mover y que venía de una cuestión también religiosa. El conocimiento también hace a que el bailarín se nutra y tenga estilo en cada danza. Creo que eso es fundamental. Y hoy el bailarín tiene que saber distinguir entre el estilo de danza urbana, danza jazz, un contemporáneo, de dónde viene, cuáles son las diferentes técnicas para poderlas incorporar. Es fundamental el conocimiento. ¿Qué es la coreografía en la danza? La mayoría te va a decir la sumatoria de pasos, rítmicamente con una música.
En realidad, para mí la mejor definición de coreografía es la expresión del cuerpo al ritmo de la música. No importa la complejidad, no importa el virtuosismo. Ahora, si después nos vamos a una composición coreográfica en el teatro o en una competencia, obviamente que la estructura de la composición coreográfica es totalmente distinta y también tiene que tener mucho conocimiento en los puntos negros, colometría, digamos, hay mucho más que una simple sumatoria de pasos. Con respecto al espacio para la danza, creo que está muy despolarizado y a su vez está muy encasillado en que cada cosa se hace en cada lugar. Por ejemplo, en su momento cuando surgió el auge del hip hop, solamente se veía hip hop en los barrios de bajo recurso con un cartón en el piso. Yo entrenaba en esos lugares porque no había otro lugar. Pasaban cosas que te rompé los dedos porque ensayo y error a golpe, y después te vas al otro polo como la danza clásica que el lugar es solamente institucional. Entonces creo que el criterio, desde mi perspectiva, la danza como danza debería surgir en cualquier espacio. No es que hay un espacio físico tangible para poder expresar con movimientos, ya sea la alegría por intermedio de una música o un sentimiento. Creo que la danza es la herramienta más linda para llevar todos los días a cualquier lado. Bien, los entrenamientos en la danza yo los voy a dividir en dos. Aquellos que han tomado alguna vez capacitaciones con diferentes referentes a nivel mundial, te vas a dar cuenta que hay dos tipos de entrenamiento. El entrenamiento físico, el que te prepara el cuerpo para moverte, y el entrenamiento técnico. Los dos se tienen que hacer, porque si no tenés el cuerpo preparado, no te vas a poder mover. Yo siempre doy el primer ejemplo que doy es para poder correr, estuviste un año practicando para poderte parar en tus dos pies. Entonces, no le podemos pedir al cuerpo que de la nada salga siendo eximio en un movimiento cuando no lo entrenamos. Entonces el entrenamiento tiene que ser físico, mental, emocional y obviamente técnico. Creo que paralelamente se entrenan todas esas facciones en un individuo para que tenga buen resultado. Porque si exigimos solamente desde la técnica y no vemos la parte emocional, el docente va a generar una frustración y después pasa que de tener multitudes de gente en una clase de danza, terminas teniendo 5 porque se genera una frustración y no se ve que trabajamos con gente y no con robots. En mí, gracias a Dios, la danza en mi vida fue atravesada a partir de los 7 años hasta el día de hoy. Empecé a trabajar de la danza a los 14 y si bien fue mutando esta idea de vivir del arte, yo siempre le digo que vivo del arte, fue mutando porque antes quería ser bailarina, después uno quiere ser docente, ahora por ahí miro la danza desde otro aspecto, más constructivo social, no tanto elitista, o de los grandes lujos que hoy, por ejemplo, se ve con las redes sociales. Creo que todos los días hay danza en mi vida, ya sea en un salón de clase o en mi casa. Está siempre atravesada o viendo alguna película. Y la danza a mí me marcó desde muy chica en el aspecto emocional, fue como mi herramienta. Yo no fui nunca, de chica nunca fui al psicólogo y fue mi psicóloga infantil, por así decirlo. Me generó vínculos, me abrió brazos de personas excepcionales y le estoy eternamente agradecida. Lo más difícil para alguien que se dedica a la danza creo que es el poderse solventar económicamente. Es muy difícil que se lo tome como un trabajo formal. Nosotros no tenemos regulación, se viene peleando hace un montón de tiempo sobre eso. Entonces no hay una estructura, un canon de decir, bueno, tenemos una obra social, tenemos un canon estipulado de trabajar X cantidad de horas para también podernos cuidar el cuerpo. Yo he llegado a trabajar 14 horas por día, corridas. Y el cuerpo se desgasta y la vida útil también es cada vez menor.
Y creo que la mayoría de la gente lo ve como un hobby y no como una profesión. Aquellos que se dedican a esto saben que hay que estudiar muchísimo, son muchas horas, hay que invertir no solo tiempo, sino también dinero. Y hay mucho conocimiento detrás de alguien que mueve el cuerpo. No solo para que se lo mueva bien, sino para poderlo instruir y poder por ahí, si se va a dedicar a la docencia, en poder transmitir con diferentes metodologías, que es muy complicado que hoy se lo vea como un trabajo formal. Anécdotas tengo muchísimas. Una, capaz que te cuento dos. Una que tiene que ver con esto de que por ahí hay estereotipos que se ven en la danza y que gracias a Dios se están rompiendo. Yo trabajé mucho tiempo para un teatro muy importante y fui coreógrafa de ese teatro, donde tuve la gracia de Dios de armar show para figuras internacionales. Entre esas estuvo David Bisbal, 2010, si mal no me recuerdo, cuando fue lo del Mundial. Y bueno, la producción me estipuló que las bailarinas tenían que ser de ciertas características. Cuando hago el casting tengo una alumna que no entraba dentro de las características que me daban, pero era un monstruo bailando. O sea, era imposible que no la vean. Ese día perdí mi trabajo porque la subí arriba del escenario con David Bisbal y rompía con los cánones establecidos a nivel de parámetro. En 24 horas me volvieron a llamar para que siga trabajando para el teatro, pero la anécdota, creo que lo más importante que radica es que a mí mucha gente me dio oportunidades y me abrió puertas. Y si nosotros, los que tuvimos ese beneficio, no hacemos lo mismo con el resto, esto se acota cada vez más. Así que hay que siempre jugársela para abrir puertas. Esa fue una anécdota que en lo particular me quedó muy marcado. Después tengo miles, desde haberme fracturado la columna haciendo un show para Giordano, que en ese momento era joven y estaba re atlética, y no sé si se acuerdan que en ese momento Giordano hacía los shows cortando el pelo en vivo en los boliches, que se estilaba. Bueno, yo era una de las que daba vuelta arriba y hacía parkour, y en uno de los tiros para mí alguien me tocó, de lo cual creo que no fue así, que fue una sensación, y pensé que me caía, y me caí. Y ahí me fracturé la columna, me hice fractura de la quinta con médula expuesta, me desplacé el sacro, cuarta también fractura, 10 y 11. Y ahí fue una situación clave. Fue cuando me vieron todos los médicos, me dijeron: no podés bailar más, tenés que ser oficinista, anda pensando que a partir de ahora no va más nada con tu cuerpo. Yo toda la vida me dediqué a la actividad física, desde el punto de vista que se lo mire. Fue un shock muy grande y estuve mucho tiempo sin poder bailar, un año específicamente con 3 inyectables por día. Mi hermano me levantaba, me llevaba, me traía. Y una vez, año 2010, cuando retomé con la danza, marzo del 2010, una persona me dijo: no le podés prohibir al mundo de regalarle lo que te gusta. Con las limitaciones y sin limitaciones, vos le tenés que regalar al mundo lo que a vos te gusta. Y eso me marcó muchísimo. Y a partir de ahí, con limitaciones, fractura, me falta el tibial, etc., nunca más dejé de bailar, y fue la época más productiva. Trabajé para la revista Gente, para el teatro, coreografié Gente Internacional, trabajé para Flavio Mendoza, estuve como directora académica, armé mis propios espectáculos, me los compararon al nivel de Flavio, tenía mi propia escuela. Fue como, a partir de que uno empieza a regalar, el mundo te devuelve mucho más. Y la danza es eso, regalar. No, bueno, lo más emotivo creo que son dos cosas. Por un lado, una emoción muy buena, que conocí gente fantástica. Karina Nimitán, por ejemplo, que es muy conocida en el ámbito de español, que fue siempre un referente para mí a nivel metodológico, independientemente de la danza que uno da. Y lo más emotivo fue esa conversación que fue con mi papá, año 2010, que me dijo: no dejes nunca. Creo que esos son dos puntos clave. A mí me marcó la danza
en forma de espectáculo en dos momentos muy importantes. Uno creo que tenía 7 años, 8, cuando me llevaron por primera vez al Teatro del Círculo en Rosario a ver una presentación de un ballet clásico donde estaba Julio Boca. Ese fue, dijo, wow. Ahí fue cuando empecé con la danza. Y que me marcó muchísimo y en mi retina siguen pasando escenas. Y otra cosa que me marcó mucho, yo ya estaba trabajando en el ambiente artístico ya hacía bastante tiempo y tuve la oportunidad de ver en vivo y en directo no solo una producción de Pepe Cibrián, sino toda la preparación y dije, me quiero dedicar a eso. Y ahí empecé a dedicarme a la producción. ¿Para qué sirvió la danza en mi vida? La danza creo que evoluciona a medida que vamos creciendo. Creo que eso es inevitable en cualquier aspecto de la danza. Pero lo más importante creo que la danza siempre fue la fiel compañera de vida. He tenido que salir corriendo en el medio de un cumpleaños de 15 para ir a hacer un show de danza, que a los 15 años lo que menos querés es irte a un cumpleaños de 15. Fue mi fiel compañera, me dio muchas satisfacciones y creo que es el medio que más uso para expresarme. Persiana Americana, Cerati. Reason, de Melanie Schiffel, Michael Jackson. Me gustaba mucho Paloma Herrera. La Royal Family, La Expresiva, El Principito. Fama, Mi Casa, El Olimpo, a Roma. Con respecto a la parte académica, yo venía trabajando ya hacía mucho tiempo para el estudio de Flavio Mendoza y trabajaba paralelamente para el teatro y mi orientación en la danza urbana quedaba muy acotado para lo que las instituciones estaban brindando. Entonces, bueno, tomé la iniciativa y abrí la primera escuela de danzas urbanas en la provincia. Duró 10 años esa escuela, estuvo en Rosario. Ahí tuve la bendición de traer gente muy conocida también, de formar a lo que hoy son los grandes profes en Rosario. Desde Cata Saraceni, que es de acá de Chabás también, Clara Scarponi, Noé Vega, Evelyn, bueno, profes muchísimos. La mayoría que está dando clase ahora y son referentes, se formaron en esa escuela que se llamaba Fefi Dance en su primera etapa y después le pusimos porque siempre trabajé en equipo, Stomping, Academia Fefi Dance, toda relacionada con la formación de danza urbana, donde no solo se daban, digamos, tenía la carrera de bailarines de danza urbana integral, tenían desde maquillaje, iluminación, puesta en escena, edición de música, edición de video, y no solo tenían la parte histórica de la parte de danza urbana, sino que tenían el complemento de clásico, jazz, acrobacia. Entonces realmente era muy rico, digamos, a nivel de contenido y fue una gran experiencia y una gran satisfacción. Después tenía mucho trabajo, trabajaba para mi escuela, hacía las producciones individuales, trabajaba para el teatro, trabajaba para Flavio, trabajaba para la revista Gente, viajaba a Pinamar, o sea, tenía, gracias a Dios, mucho trabajo y me dio un sumenage y quedé en el piso. Y el neurólogo me dijo, o cambias de vida o no hay mucha más Fefi para continuar. Así que ahí tomé la decisión, renuncié a lo de Flavio, renuncié al teatro, dejé de ir a Pinamar y me tomé literalmente un año sabático, cerré la escuela obviamente y fue cuando me empecé a edificar mi casita acá. Me volví a Casilda y el año pasado retomé con la parte académica de danza. En el Olimpo abrimos un sector que en realidad el nombre es RDF, pero todo el mundo le dice Fefi Dance.
Y ahí estamos trabajando también con toda la parte académica, donde no solo se le da la parte técnica de hip hop o de danza urbana, sino que se complementa también con la gimnasia deportiva, técnicas de línea, jazz, clásico. La idea es tratar de brindar siempre la formación más integral para cada uno que asista. Bien, lo más importante cuando uno inicia en la danza no es el tipo de danza, sino es la metodología con la cual le dan la danza. Al nene le puede gustar hoy, que más con 4 o 5 años, le puede llegar a gustar hoy, no sé, Maluma, pero no debe saber qué es la danza urbana o qué es el reggaetón. Entonces creo que lo más importante en la etapa de desarrollo de los chicos de 4, 5, 6, 7, 8 años no es la identificación con una danza, sino con la construcción del movimiento y la aceptación del cuerpo. Creo que no está bueno decir, lo mando a reggaetón, lo mando a hip hop, lo mando a parkour, lo mando a ballet. Creo que el término sería lo mando a danza, porque la danza construye al individuo desde una perspectiva mucho más amplia que un género o una disciplina. Creo que lo más importante en esa etapa es la construcción, no el género. Muchos valores se transmiten a raíz de la danza. Primero, que es lo que yo lo hago una comparativa con la escuela formal. Dentro de lo que es escolar o académico, siempre tenés el respeto a las normas, el orden, la disciplina, que es lo que normalmente se ve en cualquier situación académica. Pero con respecto a la danza, creo que hay valores que son implantados directamente por la danza en sí, que el respeto, yo lo que noto en clases con nenes muy chiquititos, he tenido en la misma clase nenes con problemas de conducta en la escuela que después cuando están en danza no la tienen, porque el ámbito es totalmente distinto. Los chicos no tienen esa presión de que la escuela es para ir a estudiar. Acá se vienen a divertir. Entonces el conocimiento del valor o los valores que internalizan son desde el amor, por así decirlo. Y creo que es mucho más efectivo que algo con rigor. Compañerismo. Hay algo que es la aceptación de decir, bueno, él avanza un poquito más rápido que yo, pero no quiere decir que yo no voy a llegar. Pero también vuelvo a repetir, como en la parte anterior, creo que lo más importante es en la metodología con la cual se llega a los chicos. Que no sea una metodología competitiva. La competitiva déjala cuando tengan 15, 16, que ya tienen otra estructura mental y la pueden llevar desde otra perspectiva. Pero cuando están en edad de desarrollo es súper fundamental esto de inculcar el compañerismo, la solidaridad, la colaboración, que todos podemos, independientemente de si hay alguna limitación física, psicológica o lo que fuese, todos podemos, con ganas y esfuerzo, todos podemos. Bueno, con respecto a la danza a nivel institucional privado, en lo que es la danza urbana está todo muy en el aire, no hay nada. No hay planes de estudio, no hay metodologías que los profes tengan todos a mano como para poderse desarrollar. Y creo que se pierde en esa estructura de la ambición de yo quiero subir un video más que el de al lado, se pierde justamente esto de que no deja de ser una disciplina. Creo que esa es la mayor falla en la danza urbana. Después, a nivel general de todas las danzas, obviamente que la danza clásica o el jazz tienen años institucionales y eso hace que estén mejor plantadas. Pero creo que la mayor falla es que se generan frustraciones y después de cierta edad los chicos abandonan.
Creo que esas fallas son las que hay que tener en cuenta uno como docente o el que está a cargo de una institución o donde esté, desde el lugar que esté, es qué podemos hacer para revertir eso, que los chicos no se frustren en ningún momento y a su vez que no haya abandono, porque lo que pasa es que los chicos continúan con la danza hasta los 17, 18 años. Del 100% te queda el 10%, ya sea porque se van a estudiar a otro lado, por el motivo que fuese, pero la mayoría es porque no lo toma como una forma de vida. Creo que ahí radica la diferencia. No, la danza es asexual o todas las sexualidades que vos las quieras ver. La danza es universal, es un lenguaje que no tiene género. Creo que es la expresión más pura que hay a nivel de emociones, sentimientos y lo que fuese. No tiene nada que ver con la sexualidad. Si bien, esto sí lo voy a decir, es que en una época se relacionaba, por ejemplo, que el bailarín que bailaba, hombre que bailaba, era gay. O sea, antes había una estructura mental que porque bailaba era gay. Gracias a Dios con el tiempo eso se ha limpiado un poco de las cabezas, no mucho, hay mucha gente que todavía sigue pensando lo mismo, pero la danza no tiene nada que ver con un género o con la sexualidad de la persona que lo practica. Creo que ninguna profesión tiene que ver con el género o la sexualidad de la persona que lo practica. La danza, si ocupa el lugar que se merece en la sociedad, no, como todas las expresiones artísticas. Primero porque solamente se lo ve como un hobby en general, y segundo, no se le da el valor que debería tener la danza. Como hablábamos antes de la construcción que genera en el individuo y a su vez ese individuo en un grupo y ese grupo dentro de una sociedad, no se le da el valor ni histórico, ni social, ni cultural que tiene que tener la danza, pero porque no hay conocimiento. Creo que si en algún momento se podría dar algo referido a la danza o a cualquier rama artística en la escuela formal, como hay en muchos lugares también, se haría mucho más rica la sociedad, pero porque a nivel histórico eso nos demuestra que también la danza vivió mucho más que todo lo que estamos acá y los que van a ver el video, porque la danza es constructiva, entonces si no la incorporamos siempre nos va a quedar un agujero a nivel social. Está bien, es el amor que yo le tengo a la danza, pero el valor que tiene como formación es invaluable. Que sean apasionados por lo que hagan, no importa qué, pero creo que la pasión es lo que nos marca y nos genera esas maripositas y nunca te va a hacer bajar los brazos.